Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Factory School. Yo soy Óscar Martín, el director del área de visualización arquitectónica, y en el día de hoy vamos a hablar del tema de moda y el tema candente, la inteligencia artificial y cómo se aplica en visualización arquitectónica, y realmente ya no tanto en visualización arquitectónica, sino en todo el proceso creativo de un diseño de un proyecto. Entonces, vamos a intentar poner un poquito de orden al principio, organizando las inteligencias artificiales, que creo que para mí es lo más importante, porque ya me ha pasado que con muchos alumnos a los que he dado formación, empresas con las que me he reunido e incluso posibles alumnos, el principal problema es que hay como una suerte de cóctel de conceptos, ideas y de esperanza sobre qué se puede hacer con la inteligencia artificial que muchas veces ni tienen una realidad tangible ni tienen una buena esperanza. Así que en este vídeo vamos a hablar de un montón de inteligencias artificiales y cómo aplicarlas en el proceso creativo, pero sobre todo vamos a ponerles nombres, clasificarles y saber qué podemos esperar de ellas. Antes de empezar con todo esto, os paso, vamos a ver un poquito el índice de la organización de este vídeo, que creo que nos puede dar un poco de estructura. Y bueno, pues hablaremos de The Factory School, hablaremos un poquito qué es la inteligencia artificial, algo rápido, la inteligencia artificial generativa, que es la parte que nos importa, cómo las clasificamos, hablaremos sobre todo de un concepto que a lo mejor porque yo estoy muy involucrado en este tema y tengo un estudio diario sobre este tema, creía que quizás ya no era necesario explicar, pero sí, resulta que sí, porque hay conceptos equívocos, que es un prompt, simplemente un prompt. Y el tema que creo que os ha traído hasta aquí a todos es qué inteligencias artificiales usar en cada fase de diseño. Bueno, The Factory School es una escuela 100% online tutorizada. A mí me encanta decir esto, que somos 100% online tutorizados, porque, porque nuestra metodología sigue una idea muy concreta, que es que cada alumno tiene sus propios ritmos de aprendizaje, que esos ritmos de aprendizaje solo se los podemos asegurar cuando están online, cuando cada uno tiene disponible la información para poder consumirla, disfrutarla y aprender. Y nosotros estamos en todo el proceso acompañándoles. Si os fijáis, siempre estamos muy cerquita. Meteros en las reseñas de Google si queréis y veréis que siempre estamos muy cerquita del alumno para ayudarle a avanzar. Tenemos tres pilares principales. Tenemos la parte de BIM, la parte de Unreal Engine, de realidad virtual y sobre todo, pues la parte que yo dirijo, que es la de visualización arquitectónica. Y como centro especializado en visualización arquitectónica, somos un centro autorizado para la formación de Autodesk, en este caso con 3ds+, Chaos Group para formar en V-Ray y de A2 Software, que me estoy dando cuenta que tengo un logo un poquito antiguo, hace tiempo que no lo actualizo, pero seguimos siendo actualizados en el 2025. Y una cosa que personalmente, dado mi trayectoria y la cantidad de centros y formaciones que he dado, para mí la formación online, como la que estás disfrutando ahora, es el secreto. Y tener una buena estructura como nosotros tenemos con nuestra metodología iGrow es el secreto. Es decir, siempre estamos disponibles para ti, tú consumes tu información a tu ritmo y somos 100% online. Quiere decir que para nosotros no tenemos distinciones en dos tipos de alumnos. Sois todos iguales desde el principio hasta el final. Y eso, a dar la experiencia de tener centros, de haber dado formación en centros, cuando tenemos centros de distintas posiciones, pues, oye, pues siempre cambia. Entonces, comenzamos un poquito con todo esto. Bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? Básicamente es una rama de la informática que se dedica a intentar imitar el razonamiento humano por medio de redes neuronales. Es un software realmente, vamos a pensar que es un software, el cual nosotros le vamos a dar un input y nos va a devolver un output. Es decir, le vamos a dar una información y él la va a procesar. Hay veces que bien no saben cómo se hace y evidentemente los que somos usuarios no creamos inteligencias artificiales
pues tampoco sabemos bien cómo se hace, pero a través de un procesamiento de esas redes neuronales nos da un output. Si es cierto que con herramientas como ConfyUI, que probablemente veamos alguna cosilla así por encima, a los usuarios nos permite tener un conocimiento muchísimo más profundo de la herramienta y de la filosofía que subyace a la hora de generar la inteligencia, los cálculos de esa inteligencia artificial. Entonces aprendemos mucho más, claro. Pero la inteligencia artificial realmente no es ChatGPT. ChatGPT es una forma de interactuar con una inteligencia artificial que serían los GPTs, los modelos GPT, ahora mismo el O4. Entonces, bueno, para que os hagáis una idea, realmente nosotros vamos a tener una inteligencia artificial y vamos a dar unos inputs. Por eso se habla de ChatGPT. El input es el chat que nosotros realizamos con ChatGPT. Nosotros lo hablamos, se calcula en los GPT y nos lo devuelve. Y nos devuelve de forma de un output. Entonces, eso sería la idea de una inteligencia artificial. Es un software que razona intentando imitar ese modelo neuronal y podremos ver seguramente más adelante qué importante es tener el concepto de red neuronal, porque son caminos por los que va transcurriendo la información y cómo ello va avanzando. Nosotros nos vamos a centrar en la IA generativa. La IA generativa hay como tres áreas de IA generativa: la predictiva, la generativa y la discriminativa. La predictiva se dedica, pues, a partir de unos datos, a predecir qué va a pasar, por ejemplo, a nivel meteorológico. La discriminativa, pues a reconocer caras y números y demás. Y nosotros vamos a hacer la generativa, que es la que nos va a permitir generar nuevas, y ojo a lo de nuevas imágenes, nuevos textos, nuevas cuestiones que antes no existían. La inteligencia artificial aprende, y eso es muy importante porque aprende de una serie de información y luego es capaz de llevarla. Hay muchos tipos de inteligencias artificiales, unas que se dedican a hacer imágenes, textos, vídeos. Realmente son las que más me interesan a mí o las que más nos pueden interesar a nuestra especialidad. Pero, porque sepáis, por ejemplo, tenemos GPT o ChatGPT para generar. Bueno, ahora ya ChatGPT hace de todo un poco, la verdad. Eh, con ChatGPT podemos, por ejemplo, generar imágenes, generamos textos, pero también podemos generar vídeos. Pero, por ejemplo, tenemos Midjourney. Para mí, Midjourney es una herramienta súper interesante a la hora de elaborar imágenes a partir de texto a imagen. Pero también tenemos Stable Diffusion o Flux para generar imágenes. Tenemos Runway, Kling, Crea, bueno, un montón de herramientas. Bueno, Crea no, Crea es una aplicación. Kling, Luma, que quería decir antes, para generar esa información, ¿vale? Entonces, tenemos un ecosistema muy grande, cada día aparecen nuevas inteligencias artificiales, entrar en LinkedIn parece entrar ahí en una maraña que es muy difícil saber dónde estamos, y creo que el primer paso es clasificar las inteligencias artificiales. Entonces, antes de abordar eso, que es una cuestión que a mí me ha llegado mucho y con muchas conversaciones con futuros alumnos, incluso con alumnos, me dicen, oye, ¿para qué aprendo a hacer 3D si directamente con una inteligencia artificial voy a hacer el proyecto? Bueno, directamente no creo que sea así. Necesitamos darle algo. Y además, una frase que suelo decir mucho es: cuanto más calidad le damos a la inteligencia artificial, más calidad nos devuelve. Y ahí va a estar tu estándar de calidad y el aprecio que tienes a tu producto y a tu proyecto para poder trabajar con ello. Entonces, viendo esto, ninguna inteligencia artificial va a resolver tu proyecto. No vas a decir, esta es mi casa, hazme un proyecto. Y sí, hay algunas que pueden capturar una imagen desde un móvil, por ejemplo, y decirle, oye, hazme una fachada. Pero realmente ese no es tu proyecto. Te podrá dar ideas de fachadas, te podrá dar más cuestiones, pero un proyecto de arquitectura o de diseño de interiores es muchísimo más que todo eso. Y además, lo que os decía es que algo que me interesa mucho es los estándares de calidad. Cuanto mayor es tu estándar de calidad, mejor producto puedes tener. Para mí, la inteligencia artificial viene a ayudarnos en prácticamente el 50, 40, 50, 60% de nuestro trabajo, pero el trabajo que nosotros desarrollamos, si queremos destacar, tiene que ser de calidad. Siempre tiene que ser de calidad.
esas frases de si para lo que yo hago esto me vale, te lleva solo al fracaso porque no estás tratando con respeto tu producto, tu proyecto, tu profesión. Si en cambio, me voy a meter ahí una pata, en cambio, si yo le trato con todo el rigor a mi profesión, con todo el cariño a mis proyectos, los mimo, los cuido y quiero dar siempre un poco más, sobre todo porque tengo que competir con el resto de profesionales que están en mi entorno, la inteligencia artificial me puede elevar el trabajo muchísimo. Creo, y eso es una reflexión durante mucho tiempo, que la inteligencia artificial nos ayuda a estudios pequeños o a pequeños freelance, pequeñas empresas, a equipararnos a los más grandes, a las empresas mucho más grandes, porque podemos abarcar mayores trabajos y además subir la calidad. Así que, como reflexión, os tengo que decir que cuanto más cercanos nos estamos de un producto, es decir, de un proyecto concreto, de un elemento concreto, más lejos estamos de poder utilizar la inteligencia artificial en el 100% del proceso. Ojo, en el 100% del proceso. Así que creo que todavía hoy podemos estar seguros de que nos va a tocar renderizar, modelar en 3D y proyectar como hemos hecho hasta ahora. Y ojo, aquí también hay un problema, ¿eh? Mucha gente utiliza inteligencia artificial lastrando su proceso. Creo que eso es usarla por usar sin usarla con cabeza. Y vamos a ver el primer paso, que es la clasificación, que os contaba hace un momento, cómo la vamos a utilizar. Perdona. Aquí. Para mí hay muchas formas de clasificar la inteligencia artificial. Probablemente luego os enseño un tablero de Mido en el que he ido conectando muchas cosas y sacando muchas ideas para ver cómo se organiza. Y creo que realmente necesitamos saber dos conceptos. El tipo de licencia que tiene y el tipo de input-output que damos. Es decir, qué le vamos a dar a la inteligencia artificial para que nos devuelva algo. Porque aquí ya podemos saber muchas cosas. Por ejemplo, tenemos, como os decía, por tipo de software, por tipo de licencia, tenemos software propietario, que es una empresa que desarrolla una inteligencia artificial y además la interfaz o la forma de interactuar con ella para que nos devuelva algo, como por ejemplo Midjourney o ChatGPT. ChatGPT, OpenAI desarrolla los GPTs, que es la inteligencia artificial, y además desarrolla una herramienta que es ChatGPT para poder interactuar con ella y poder tenerlo. Originalmente vamos a pensar en ChatGPT en su versión original, cuando nosotros le hablábamos o le escribíamos un prompt, que ahora hablaremos de qué es el prompt, cuando nosotros le escribíamos un prompt y él nos devolvía un texto. Eso era una inteligencia artificial que era text to text, texto a texto. Tenemos inteligencias artificiales open source, es decir, empresas que liberan su código y lo ponen a disposición de cualquiera y lo podemos utilizar y gestionar en nuestras propias máquinas en forma local o a lo mejor alquilar un espacio, rollo ThinkDiffusion, RunConfig o RunPod, tener un espacio para poder calcular allí. Bueno, pues se puede hacer, y eso sería una herramienta open source, son gratuitas, de uso gratis. ¿Dónde está el reto? En aprender cómo se gestionan. Aquí Stable Diffusion of Flux, con una interfaz gráfica como por ejemplo ConfUI, o por ejemplo Automatic 1111, es una de esas razones. Hablaremos un poquito. Y luego hay una cosa mixta, hay algo que no termina de ser ni una cosa ni la otra, y genera muchas controversias que son las herramientas realmente. Hay un ecosistema de herramientas enorme. Yo me he quedado realmente con dos herramientas, pero hay un millón y cada una hace más o menos lo mismo. Entonces mi valoración aquí ha estado en el coste-beneficio, ¿vale? Entonces, ¿qué son esas herramientas? Al final esas herramientas utilizan software open source, es decir, cogen una inteligencia artificial, quizás desarrollan procedimientos, o lo que vamos a conocer como LoRa's, por ejemplo, van a desarrollar pequeñas aplicaciones de inteligencia artificial que basándose en la otra van a poder calcular de una forma concreta, ponen a nuestra disposición todo el entramado o exponen los valores que nos dejan tocar y funcionan. Por ejemplo, el caso de Magnifica AI, que es una inteligencia artificial que yo creo que es la que pegó el pelotazo y despegó rápido, que era, ahora mismo son españoles, ahora mismo no me acuerdo de qué zona, sé que ha sido comprada por Freepik, que es una empresa malagueña.
Uno de los creadores, en una entrevista en el canal de .csv de Carlos Santana, creo recuerda que se llama, decía, "Es que yo bien, no sé lo que hace". Y eso es correcto, porque al final hay una suerte de interacción entre los elementos que un poquito es pasarse mucho y quedarse corto es quedarse muy corto. Entonces, esa cosa que comentaba está muy bien. ¿Y qué hicieron estos? Pues al final cogieron una inteligencia artificial, que yo creo recordar que era Stable Diffusion en aquel momento, elaboraron cómo interactuar con ello por medio de una interfaz gráfica, como podría ser, por ejemplo, con UI, y desarrollaron su propia interfaz gráfica, de tal manera que teníamos unos inputs, le dabas una imagen, le decías que te la mejorara y la calculaban en sus servidores, que también está la clave, ellos desarrollan pequeñas herramientas para mejorar el cálculo, desarrolla la interfaz gráfica y además calculas en sus servidores y te devuelve la imagen para que tú la puedas usar. Eso sería una empresa que utiliza software en abierto como núcleo, pero, o sea, software as a service, que son los SaaS, como estructura, y el núcleo sería una herramienta open source. Prome, Crea, Magnific, Minimal, Render Air, eh, un millón de herramientas hacen esto. Vivi, por ejemplo, hay un millón de herramientas, ¿no? La verdad es que no. Cada día salen nuevas, por eso vamos a intentar centrar el tiro. Esto es una clasificación y me parece muy importante porque sabremos cuáles pagan, cuáles no pagan, cuál la puedo utilizar en local, cuál la puedo utilizar fuera, cuál puedo entrenar, cuál no puedo entrenar. Y esto es súper interesante porque luego llegamos a la forma de clasificarlas en función de cómo nos vamos a relacionar con ellas. La más fácil es text to image. Yo le doy un texto, me devuelves una imagen. Midjourney. ChatGPT también podría tener esto, o Flux. Voy a hablar mucho de Flux, Flux Context, más o menos viene a ser la misma herramienta. Es como distintas versiones. Pero sobre todo me interesa que veáis cómo de repente Flux empieza a aparecer, Flux Context empieza a aparecer en todas partes. Ojo, echarle un ojo a esta, que creo que es el camino a seguir. Entonces yo le doy un prompt y me devuelve una imagen. Flux es open source, como habíamos visto anteriormente. Es decir, yo la puedo ejecutar en mi ordenador. Yo puedo irme a un confi, por ejemplo, pongo un prompt positivo, le monto un concepto que a mí me gusta mucho en honor a mi abuelo, le monto el chiringuito, que son todos esos árboles de nodos, ahora veréis, y le di a calcular. Se calcula, yo tengo una 4080 Super y hay veces que tarda mucho, depende de los parámetros, tamaños y demás. Se calcula y me lo devuelve. Pero claro, todo ese cálculo se ha ejecutado en mi ordenador. La tarjeta gráfica, hay veces que la veo y está a 89 grados, 85 grados, y ese calor me lo como. Podemos hacer lo mismo alquilando un espacio en RunConfig, ThinDiffusion o, por ejemplo, en RunPod. Me da igual cuál de las tres herramientas, RunConfig y ThinDiffusion. Os dejaré quizás enlaces abajo. Son espacios ya armados. RunPod es un espacio muy grande y tienes que gestionar tú muchas cosas. Bueno, a lo que vamos. Le doy un texto, me devuelve una imagen. Y esto es importante porque así sabemos qué podemos esperar, por ejemplo, de Midjourney. Mucha gente dice, no, pero esto lo podemos hacer con Midjourney. No, porque no es un texto lo que vas a dar. Evidentemente, a partir de una imagen, en Midjourney podemos editar y hacer alguna cosa. Pero es a partir de una imagen creada allí, a partir de texto. Hoy por hoy, que esto puede cambiar. De hecho, ayer o antes de ayer sacaron nuevas actualizaciones para la versión de Discord. Luego tenemos la opción de Image to Image, que quizás sea la que más nos interesa en la parte de visualización. En la parte de diseño sería la primera, en la segunda nos va a interesar mucho cómo interactuar entre yo tengo una imagen, la puedo mejorar, la puedo cambiar el mood, cambiar tonos, introducir personas, podemos hacer un montón de cosas. Entonces, estas serían las de Image to Image, es decir, le doy como input, como la alimento con una imagen y me devuelve otra imagen. Y luego tenemos las mixtas. He creado esta categoría porque tenemos a ChatGPT y a Flux, en la cual tú le puedes dar una información y que él te genere otra cosa. Entonces, bueno, pues ahí me interesa mucho porque le puedo dar un texto, pero además una imagen y que a partir de todo eso me genere algo. Ahora veréis algún ejemplo. Entonces, llegamos a... Vale, ya está. Está todo esto entendido, bueno, o más o menos entendido. Está todo esto. Os dejaré un enlace a este PDF también. Está más o menos entendido, pero bueno, ¿y qué? ¿Cómo las utilizo?
Pues creo que podemos estructurarlas y creo que esto es cierto, estructurarlas en distintas fases del proceso creativo y del proceso de desarrollo de un proyecto. Hemos establecido cuatro, seguramente dentro de cada cuatro tengamos varias subfases, pero vamos a dar un brochazo gordo y dar una idea general. Vamos a pensar en inspiración visual y briefing, es decir, en el momento en el que yo empiezo a gestionar la información o tengo que gestionar alguna cosa, en la parte de diseño, uy, que le he dado al otro, la parte de diseño, tenemos la parte de visualización, que es precisamente el área que más desarrollo, y la parte de comunicación, que también me interesa mucho. Claro, mi pasado como diseñador de interiores, pues toda esta primera parte, aparte de conocerla y sufrirla, veo todas las posibilidades que tenemos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues distintos procesos que se hacen en esa parte, ¿no? Como, por ejemplo, oye, necesito generar imágenes de referencia para poder dialogar con mi cliente. Una de las fases que más me dicen las empresas que sufren, sobre todo las que se dedican al diseño de interiores, es las fricciones que surgen a partir de no entenderse entre conceptos. Depende un poco de la implicación, depende un poco del proyecto y del desarrollo de cada empresa. Entender que dos empresas que se dedican al interiorismo no tienen por qué hacer los mismos proyectos ni tener la misma idea de proyectar, ¿vale? Y las dos pueden ser totalmente válidas, claro. Entonces, uno de los grandes problemas que yo sufrí en su momento es cuando yo, por ejemplo, me das un briefing y ya tengo cierta idea preconcebida y creo que el proyecto va a tirar por una parte. Y tú le estás hablando a tu cliente y tu cliente te está diciendo que sí, porque él también lo está viendo, pero resulta que es que estáis en dos puntos distintos, porque no tenéis el mismo punto de inicio. Cada uno estáis en distintos puntos de inicio y cada uno desarrolláis distinto camino. Entonces, claro, cuando empiezas a conjugar todo y empiezas a entregar documentación y dices, "Ey, es que esto no me lo imaginaba así". Bueno, pues Midjourney nos va a ayudar mucho en esto, porque a lo mejor todo ese concepto que tú solo estás dando, si lo gestionas bien y lo metes en un buen prompt, oye, pues se lo puedes dar y ya el punto de partida os equipara a los dos. Y empezar proyectos y el trabajo con clientes sin fricciones, eliminando fricciones, creo que ganas tanto en la parte final del proyecto que para mí hoy sería un imprescindible. Una herramienta que me permita generar imágenes para poder dialogar con mi cliente a partir de conceptos que yo le dé. Pero fijaros qué interesante esta función, ¿no? Tengo un briefing, imagínate que desarrollamos un briefing, se lo copio, se lo doy a ChatGPT y digo, oye, con este briefing, hazme un prompt para mi journey. Y me hace un prompt para mi journey y le digo a mi cliente, oye, mira, más o menos, luego ya lo trabajaré yo, pero oye, más o menos estamos aquí. Y a partir de ahí empieza el desarrollo del proyecto. Pero, jope, cuando nos equiparamos los dos a la vez, cuando salimos los dos del mismo punto y somos capaces de desarrollar el mismo camino, eso es muchísimo más fácil. O, por ejemplo, tengo un pequeño moodboard y digo, voy a hacer una imagen juntando todo esto y lo enseñamos. O sea, veréis que va a ser bastante sencillo hacerlo. Yo le doy un moodboard y le digo, oye, hazme una imagen. Y me voy a ir a Flux Context, a su herramienta que tienen en Playground, y lo lanza. Pero también tenemos interacciones en la fase de diseño, podemos hacer prototipados o imaginaciones, pensando un poquito en el espectro de arquitectura, decir, oye, pues vamos a probar distintos tipos de fachadas, distintos estilos arquitectónicos, oye, distintos elementos. Elementos que podemos diseñar o tener de distinta manera, pues aquí tenemos Midjourney, MJ, y Flux Context para poder ayudarnos en toda esa toma de decisiones. Oye, tengo el típico sketch de pantallazo de herramienta 3D. Y me da igual que esa herramienta 3D sea Revit, SketchUp, Max, Maya, Blender, Win si fuese necesario para cocinas o o incluso la de IKEA. Me daría exactamente igual, porque podríamos utilizar ese pantallazo para mejorar esa imagen. Evidentemente, cuanto mejor sea la imagen, mejor resultado tengo. Pero puedo pasar desde un sketch a una imagen. O podemos cambiar de estilos. Podemos coger ChatGPT, por ejemplo, o Flux Context, y decirle, oye, cámbiame este estilo a tal, cámbiame esta zona horaria, cámbiame, y ya veréis cómo se puede hacer. Os enseñaré alguna imagen y alguna información. Y luego, pues la parte de visualización. Pues poder editar imágenes con Crea, con Prome, con Flux,
es vital. O sea, insisto, Flux aparece todo el rato. Es vital. Los típicos volúmenes de 3D a una herramienta que me genere una interacción, los típicos sketches que se hacen en muchas fases de diseño, depende si trabajamos para concurso, podemos resolverlos por aquí, cambios de mobiliario, oye, has puesto esto en la imagen, pero es que resulta que es esta otra silla, no te preocupes, te la pongo en un momento. O una cosa muy interesante, por ejemplo, poder sacar a partir de una foto, generar una malla 3D y que esa malla 3D pueda participar. Evidentemente, esta tecnología está todavía muy verde y los resultados son un poco pobres. Es decir, si va a ser el elemento principal de tu proyecto, pues depende de la naturaleza de ese proyecto, pues, pues oye, a lo mejor simplemente puede aparecer al final, no va a ser el main hero, pero si lo tuviese que ser, pues podemos sacar la información desde allí, yo que sé, por ejemplo en Max, pasarle un retopology y empezar a trabajar. Ahora mismo nos encontramos estamos tutorizando un trabajo final de máster de una alumna que le apetecía hacer cosas futuristas y el concepto va por ahí. Y luego comunicación. Para mí eh, es una parte que siempre me ha interesado mucho y creo que ha habido muy poco desarrollo en esta parte. Porque hacemos proyectos muy guays, hacemos visualización de esos proyectos muy guays. Podemos hablar algún día, si queréis, de visualización y de ideas y conceptos y cómo saber si una imagen es buena o no buena, qué debe tener una imagen que sea buena. Pero al margen de todo eso, imaginaos que lo hacemos todo perfecto, nos encontramos con cómo le presentamos esto a un proyecto, a un cliente. Le damos las imágenes y ya está. Bueno, pues fijaros, me ha pasado por aquí Canva, que también mi hijo está alucinadísimo con Canva haciendo presentaciones y demás. Puede ser otra herramienta de inteligencia artificial para utilizarla. Pero podemos generar vídeos a partir de imágenes con Runway, con One, Clean, Luma, millón. Eh, una parte muy importante, y hay veces que no sé dónde ponerlo, esta parte del upscale enhancement, es decir, hacer la imagen más grande y darle más detalle por medio de inteligencia artificial. Podemos utilizar Crea, Prome, Flux, un montón de herramientas. Yo, por ejemplo, aquí me quedo con Crea. Flux también, pero de forma local. Entonces, pues Crea me permite de forma externa. Podemos crear una página web, por ejemplo, para hacer una presentación con Figma. Hoy, por ejemplo, hoy he estado viendo nuevas aplicaciones de Google que te permiten hacer aplicaciones no code. Por ejemplo, podemos ir por ahí, aunque hoy por hoy, a finales de julio de 2025, estaba solo disponible en Estados Unidos. Pero salen muchas herramientas, Figma para generar una web. O sea, hay muchísimas herramientas que nos van a permitir, oye, pues movernos por este apartado. Así que vamos a lo que yo creo que realmente importa, que es ver esas herramientas de inteligencia artificial. Bueno, nos vamos a centrar en la primera herramienta que hemos nombrado en el primer parte del proceso, que es, bueno, pues dentro del diseño, cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para que nos ponga en el mismo punto de partida que nuestro cliente. Yo creo que es esencial porque nos ayuda a eliminar muchísimas fricciones, ¿vale? Con nuestros clientes, ponernos en un mismo punto de partida con una referencia visual. Tenemos que tener muy claro que cada profesión tiene su propio lenguaje y su propia forma de entenderlo y que entre profesionales, cuando hablamos, nos entendemos porque estamos manejando un idioma parecido, pero probablemente nuestros clientes no manejen el mismo idioma ni por asomo. Y nos habrá pasado muchas veces que le hemos dado una planta a algún familiar que sea totalmente fuera de esta profesión y te diga, esto es grande o es pequeño. Y tú le mires con cara de nada diciendo, "Es que está clarísimo, está muy claro". Vale, eso para mí es revelador porque nos ayuda a entender que no todos estamos en el mismo punto de partida y que cuando tú hablas desde una posición, a lo mejor las palabras son las mismas, pero el entendimiento que está llegando a ese posible cliente no es el mismo. Entonces, esto, jope, yo honestamente creo que es una técnica increíble para empezar a hablar de espacios. Eh, Fijaros, esto es muy sencillo. Podemos utilizar una imagen como una referencia. Vamos a hablar un poquito de qué es el token, que es un token. Me voy a buscar. Aquí podemos hablar en inglés y en español, aunque creo que en inglés estoy en Midjourney en la versión web.
en inglés se entiende muchísimo mejor, ¿vale? Pero fijaros que vamos a hablar de un token, de qué es un prompt y qué es un token, y creo que es imprescindible. Un token no es una palabra, un token es un concepto. Entonces, seguramente que vista general de un restaurante sería un token, que sería el concepto, ¿vale? Os voy a remitir, hay un paper súper interesante de una inteligencia artificial que la empresa se llama Claude y tienen como modelo de inteligencia artificial Sonnet. Eh, Son de los pioneros junto con ChatGPT, de hecho muchos de los desarrolladores se desarrollaron en OpenAI y crearon su propia empresa, por lo menos eso dice. El caso es que tienen un paper muy interesante porque todos estos espacios al final son laboratorios y son laboratorios en los que se va investigando y se van entendiendo distintas cuestiones. Este laboratorio hizo un estudio muy interesante en el cual vamos a hacer una vista, vamos a pensar como que eh, la inteligencia artificial podría ser esa red neuronal. Por intentar quitarle esa parte de humanidad, no vamos a pensar en unos cerebros, ¿vale? Imaginaos que estamos viendo un país desde arriba y se van encendiendo desde noche y se encienden las bombillas, ¿vale? Entonces, cuando nosotros nombramos un concepto, un token, se encienden determinadas áreas y resulta que cuando los tokens son distintos, pero el concepto está relacionado, siempre se estimulan las mismas áreas. Y había un ejercicio muy interesante en el cual, por ejemplo, hablábamos de imagen y se encendía un área concreta de esa red neuronal y cuando hablábamos de imagen se encendía una pequeñita parte de lo que ya se había encendido, con lo cual es brutal porque nos permite entender y afinar el tiro mucho. Saber que en lugar de decir imagen, hablar de fotografía ya nos ayuda mucho. Entonces os vais a encontrar que mucha gente, por ejemplo, pone conceptos como cámaras de fotos súper profesionales, Canon EOS Alpha 7, estoy mezclando todas, Alpha 7 Mark 4 con una focal de unos focales de la leche que nos permitan hacer imágenes brutales o que las imágenes que se han hecho con esas cámaras han sido brutales. El entrenamiento lo ha recibido, sabe qué son esas cámaras y sabe cómo tiene que comportarse. Entonces ya empieza a llevar un camino para desarrollarse y empieza por la fotografía. Entonces es muy interesante utilizar esto. Y fijaros que yo puedo utilizar, no voy a hablar de configuración, ¿vale? Voy a utilizar este texto y directamente le voy a dar a Use Text. Le doy aquí, Use Text, y lo mandamos a calcular. Y me lo está calculando. ¿Vale? Va a tardar un ratito, pero me va a calcular y básicamente lo que va a hacer es una vista general de un restaurante con barra de bar al fondo, la decoración es tropical, plantas colgadas de techo y los materiales de decoración son una mezcla de maderas naturales, azulejos verdes, paredes fucsias y detalles en dorado. Y más o menos cumple el objetivo. Detalles dorados, azulejos verdes, paredes no tan fucsia como a lo mejor cabe pensar, pero ha desarrollado esta imagen. Esta imagen la podemos animar, ¿eh? Lo he mandado a animar y lo vamos a ver. Esto para mí es brutal porque nos ayuda mucho a ponernos en ese punto de partida en común y saber de qué estamos hablando y cómo podemos desarrollar los proyectos, porque lo que os decía es muy importante y creo que nos pone en un punto de partida brutal para todos. Fijaros, he hecho este ejemplo en ChatGPT y le he dicho, oye, te voy a pasar un briefing de un restaurante y quiero que a partir de este briefing me generes un prompt para Midjourney. No añadas tags. ¿Qué son las tags? Las tags son etiquetas que nos van a ayudar sobre todo en la parte de Discord, si utilizáramos Midjourney en Discord, para poder configurarlo. Por ejemplo, guión AR es, oye, aspect ratio, AR sería aspect ratio, eso sería un tag y ponme un 2 tercios y te hace una imagen 2 tercios, ¿vale? Y es imprescindible para darle configuración. Le he pasado este briefing, que evidentemente me lo ha gestionado él, y me ha dado este texto. Fijaros que siempre estoy hablando más o menos del mismo concepto. Entonces yo me puedo venir aquí y le aplico ese briefing y lo lanzamos. Fijaros qué fácil es a partir de un briefing que he recibido tener un punto de partida inicial. Que no me gusta, iré iterando, iré cambiando,
iré, pues a lo mejor esta parte de Beverly Hills Hotel y Miami Beach Art Deco, pues oye, entonces, ha estado demasiado creativo ChatGPT. Bueno, pues lo cambiaremos, buscaremos a lo mejor referencias, yo que sé, más mediterráneas, si es lo que estamos buscando, pero ya me genera ese punto de partida. Ya tengo con lo que ir moldeando mi proyecto. Fijaros que el producto es brutal. Para mí, Midjourney es la herramienta por excelencia. Bueno, estos es los vídeos que ha sacado, ¿vale? Y podemos cambiar, podemos hacer cosas a partir de estos vídeos. Pero fijaros que ya le podemos mandar un vídeo a nuestro cliente de cómo sería el espacio que estamos pensando para él. Así que ya hemos visto que ChatGPT nos puede echar un cable, todavía no he utilizado imágenes en ChatGPT, y llevarnos a Midjourney. Otra parte importante, interesante, que a mí, por ejemplo, me interesa mucho, es, me vengo aquí, estoy en esto es Flux Context Pro, y lo que voy a hacer es que le voy a cargar un Moodboard. ¿Sí? Esto es lo que hemos estado viendo, ¿eh? Vamos a ver ejemplos en general. Tengo aquí este popurrí de elementos y este Moodboard, pues se lo cargo. Y creo que tengo, voy a copiar esto, porque cuando he sido más, estos son pruebas que he hecho, ¿eh? Cuando he sido como más inspiracional, si os fijáis, no me ha respetado nada. Y cuando he sido como al tiro, lo tenemos. Generar, subo otra vez esto. He copiado el prompt que ya había utilizado. Create a restaurant. Y que me haga las imágenes. Tarda un poquito, pero enseguida lo tenemos. Claro, ¿sabéis por qué me aparece todo esto en casi todos? Resturbrand, Morboad. Porque la imagen original tenía una parte de abajo que era el mutual. Pero fijaros que respeta esas referencias. A mí me parece un poco luminoso, que a lo mejor podría ser un poquito más luminoso. Pero a partir de un moodboard ya tenemos nuestra primera imagen, nuestra primera referencia. Esto de verdad que es que nos acerca muchísimo a poder dialogar con los alumnos. Con los alumnos o con los clientes, perdón, estaba metido yo en mi rollo de profe. Eh, Hablamos de hacer prototipados de fachadas. Podemos hacer prototipados de fachadas en las cuales podemos ir iterando y dar una referencia, traer una sección. Podemos pasar de un sketch, que fijaros, lo tengo por aquí, creo que es por aquí, un momentito, aquí lo tengo. Podemos utilizar esta herramienta que es PromeAI para hacer un sketch. Con esta herramienta podemos sacar desde un sketch una imagen. Eh, PromeAI, debajo de PromeAI realmente está Stable Diffusion, Flux, cualquier Runway, herramientas que puedan ser gestionadas vía API. Pueden ser algunas otras. Entonces nos podemos venir aquí y renderizar de bocetos. Fijaros, me voy a meter aquí en la generación histórica para que veáis. He cargado esta imagen, por no ir haciendo una tras otra. He cargado esta imagen. Fijaros que es un boceto que honestamente me ha hecho ChatGPT de la imagen que yo tengo. Bueno, pues otra aplicación que podemos hacer. Y a partir de esta imagen le he dicho que me genere imágenes. ¿Vale? Suponemos que no hemos hecho ese proceso, que habéis hecho un boceto a mano y queréis darle realismo. Pues a partir de un boceto, en cuestión de segundos, tenemos todas estas posibilidades. Oye, nos ayuda a hacer muchas cosas. O por ejemplo, ha pasado un poco desapercibido, pero aquí en esta otra herramienta, en Flux, eh, me voy a ir a History por no aburrir, ¿vale? Pero vamos, vais a ver el prompt, vais a ver la imagen y la salida. He cargado la imagen que estoy utilizando casi siempre de referencia y le he dicho, oye, cámbiame la luz por un día soleado. Y me ha cambiado la luz, respetándome en gran medida todos los detalles. Aquí arriba se pierde un poco, no sabe exactamente lo que hay, porque es muy oscuro, pero bueno, da igual. Más o menos ha entendido lo que había y me lo ha respetado y me ha dado distintas opciones.
Este, por ejemplo, si es cierto que, claro, le di un mood board mucho más luminoso y le dije que me generara un salón. Y claro, pues me generó el salón, efectivamente, con todas las referencias que estábamos usando. Lo cual me parece brutal porque es que esto es clac en un segundo. Así que es cuestión de ir conociendo estas herramientas. Ahora veréis cómo, por ejemplo, en distintas fases, pues utilizamos esta para generar vídeo, podemos utilizar Runway, podemos utilizar un montón. En la edición de imagen me interesa muchísimo la herramienta de Crea. Volvemos a lo mismo. Crea Minimal, Magnific. Casi todas hacen lo mismo. ¿Por qué me interesa por Crea? Porque creo que tiene un coste bastante accesible. Además, nos disponen de créditos diarios. Es decir, yo consumo los créditos, pero al día siguiente vuelvo a tener más. Y me permite trabajar mucho con ello. Me voy a ir al Enhancement. Y vais a ver, por ejemplo, el trabajo que he hecho que hemos hecho con una compañera del máster, con una alumna, la cual hemos pasado una de sus imágenes, que, ojo, ya era potente. La hemos pasado por la inteligencia artificial y la hemos mejorado. El prompt lo ha generado él. Describe la imagen para asentar un poco los conceptos y la idea. Y fijaros que hemos ido iterando, probando distintos parámetros. Además, es un poco frustrante. Tengo que decir que las inteligencias artificiales, sobre todo estas, que los valores van cambiando, es un poco frustrante porque no responden como muchas veces esperamos y tenemos que ir testeando y gastando créditos. Fijaros que hemos ido cambiando las configuraciones. No quiere decir que estas configuraciones sean las correctas. Si las queréis coger de referencia, cogerlas, pero tampoco. Pero vamos, aquí nos hemos pasado, estábamos subiendo el resemblance y fijaros como aquí ya tenemos un resultado, oye, que mola mucho. Se carga un poquito la zona de la vivienda, pero bueno, oye, que en Photoshop se puede corregir un poquito y ya está, ponemos una sobre otra y ya está. Esta es la que peor sale, que es la que el resemblance estaba al 100%. A los 100% no funcionan bien en ningún sitio, ¿vale? Esta otra creo que nos da un resultado bastante bueno, nos añade mucho detalle en la zona de vegetación y sobre todo como estamos en un contraluz y no tenemos una definición muy concreta, nos ayuda mucho. Fijaros que hay una cosa que me interesa mucho y es que claro, V-Ray, las zonas oscuras limita el cálculo y muchas veces si estamos en un contraluz pues nos podemos encontrar con una mancha no muy bien definida. Pero fijaros cómo al pasarlo por aquí, oye, gana matices. Entonces es una herramienta súper interesante y es tan sencilla como darle aquí a crear una nueva sesión, cargar la imagen y ya lo siguiente es lo que habéis visto. Tenemos esto. Honestamente, cuanto mejor es la imagen, cuanto mejor es el input que le damos, mejor va a ser el output que nos dé. Porque fijaros, aquí tenemos típica imagen de SketchUp. De hecho, esto es una imagen hecha en SketchUp. Y bueno, esta es la imagen de SketchUp y esta es la imagen con Crea. Evidentemente, ganamos definición, el sofá nos genera las costuras, las tramas, arrugas y demás. Pero no mejora mucho lo que tenemos. Incluso este tipo de proyectos, fijaros, estas de FreePic, nos ayuda a mejorar ciertas cosas, pero oye, que tampoco hay por donde sacarle mucho partido. En cambio, pero mira este aquí estamos haciendo pruebas más extravagantes. Este que está más controlado, jope, que nos ayuda muchísimo. Es que nos eleva los niveles muchísimo más. Entonces, bueno, pues es una herramienta muy, muy interesante. La edición de imágenes. Esto sería más bien en Hisense al upscaler, porque lo he hecho dos veces más grande y le he añadido inteligencia artificial, pero bueno, entra dentro del proceso. Podemos generar la típica de volúmenes en 3D, por ejemplo, con Prome podemos utilizarlo. Eh, 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 bueno, podemos generar imágenes aquí. De hecho, la imagen están generadas desde aquí. Podemos generar, con Crea también podemos generar imágenes. Es que al final es cuestión de... a ver, tengo el histórico. Ayer, por ejemplo, hice unas pruebas con el Arteco que teníamos y lo tenemos aquí. O una familia haciendo una... Esta tiene muchísimo tiempo,
tienen mucho tiempo y tienen problemas en los dedos. Ojo que puede ocurrir, ¿eh? Herramientas. Texture Lock, mejorado de imágenes, por ejemplo. Eh, renderizado de bocetos teníamos esta. Fijaros que aquí tenemos un desarrollo de imágenes brutal aquí. Eh, a ver, yo creo que tenía aquí una. Ahí. No. Generador de maquetas. Ya no me acuerdo cuál era, no, porque esto es para trabajar. He estado haciendo pruebas con todo esto. Por ejemplo, aquí sí tenemos alguna prueba de intentar incluir un elemento. Esto es muy interesante, como lo mete y lo pone. Aquí nos va cambiando ciertas cosas, podemos ponerlo. Es súper interesante. Renderizado de bocetos, que es el que hemos visto ahora. Eh, podemos hacer un montón. Una cosa que os quería enseñar ya de que estamos en Prome es que podemos generar vídeo. Desde una imagen generamos un vídeo. Fijaros que tenemos esto. Le hemos dicho que nos genere un vídeo de esto. Esto es brutal. Podemos hacer un montón de cosas. Estamos hablando ya de la última fase, de la generación de vídeos, pero es que podemos hacer un montón de cosas con él. Por ejemplo, tenemos otra inteligencia artificial, la voy a abrir un momentito, que es Runway, y también hice una prueba sobre esto. Vale, esto es Runway, se escribe runway.ml, y fijaros que aquí lo único que he hecho es darle, que esto me lo sacó. Básicamente le dije que me hiciese una descripción cinematográfica de un movimiento de zoom in y le di la imagen a ChatGPT y me desarrolló este prompt. Se lo pegué y hizo el cálculo. Esto tarda muy poquito. La resolución es pequeñita, pero fijaros que el movimiento es muy, muy bueno. Entonces, bueno, pues podemos utilizar distintas inteligencias artificiales para un montón de cosas. La idea aquí que os queréis que entre el batiburrillo y todo lo que tenemos se pueden sacar muchas cuestiones y aplicarlas en nuestro proceso. Y creo que es muy sencillo de hacer y que a poquito que hagamos tenemos todo. Me quedaba por ver Texture Lock, creo que era. Texture Lock creo que es la que hice, generación histórica. Y aquí es donde yo le di una imagen, que es esta imagen de aquí, estas dos imágenes. Esta captura y esto de aquí, y que es un pantallazo de un programa 3D y me la convirtió en un espectro, en una imagen. Ya tenemos cosas que se nos acercan. La cuestión aquí es que el token fue, o el concepto fue muy leve, este sí que estaba más desarrollado. Este dejé que se lo inventase él y no fue muy bien, ¿vale? Pues básicamente le damos por aquí, le damos a generar. El coste no es muy grande, la verdad es que tiene un precio bastante aceptable, Prome. Y con Prome podemos insertar personas, objetos, como habéis visto antes. Podemos insertar, generar maquetas, mejorar imágenes. Es una herramienta muy, muy grande. En una clase que tuve ayer, en la que hablábamos de estos temas, me hicieron una pregunta de ¿con cuál te quedas? Me quedaría, por ejemplo, con Midjourney. Ahora os lo voy a abrir Midjourney un momentito. De hecho, lo voy a pulsar un momento, os lo abro para que lo veáis. Bueno, os decía que se iba a abrir ConfigUI. Esto es una ejecución. Esto es ConfigUI, que es la interfaz gráfica que podemos utilizar para utilizar un montón de inteligencias artificiales, incluso alguna vía API, que es muy interesante. Aquí os estoy enseñando un workflow. Este workflow es de Ismail, que es un artista que está haciendo cosas brutales y nos permite, a partir de un pantallazo de Google Earth, generar una imagen fotorrealista, ¿vale? Este sería el resultado final. Y es la leche porque es que nos ayuda muchísimo, por ejemplo, esto es una aplicación real. Muchos necesitamos poner nuestros proyectos en un espacio concreto. Jope, pues aquí podemos sin ningún problema. Entonces, esto es un workflow un poquito complejo. O sea, es complejo porque utiliza dos IAs a la vez, más unos LoRa, los LoRa son entrenamientos sobre esa inteligencia artificial para que haga una función concreta y lo utiliza. En mi ordenador, por ejemplo, esta ejecución tarda mucho. En un servicio como RunConfig va volado, en un minuto lo tenemos.
Otra inteligencia artificial, otra aplicación de inteligencia artificial que me interesa muchísimo y creo que está aquí y que además creo que seguramente que todos los que estamos aquí apreciamos, es que es muy bonita. Hace cosas muy bien y encima es muy bonita. Tiene una edición por nodos muy parecida a esto que hemos visto de Confi, ¿vale? Pero esta es capaz de gestionar, al igual que Confi, es capaz de gestionar muchas herramientas a la vez. Si echéis un ojo a este ejemplo, tenemos una IA que se llama Rodin 2.0 que hace un busto a partir de un prompt realmente. Carga una imagen como referencia y lo mezclan y utilizan Stable Diffusion para hacer la mezcla y subirle el nivel. Y nos da este resultado. Genera un prompt, una imagen que ha sido generada por Flux nuevamente y utiliza Minimax Video para hacer que ese cuervo que hemos desarrollado en Flux se comporte acorde a este prompt y nos se genera un vídeo. Y es muy interesante porque los cálculos de esta herramienta los llevas a otro sitio. Entonces, volviendo un poco a lo que os decía al final, un alumno me preguntaba, oye, ¿con cuál te quedas? Y decía, pues con Confi. Me decía, no, tiene que ser una herramienta. Y digo, pues entonces con Weebly. Y dice, ya, pero es muy abierta. Básicamente me quería decir, oye, que te quedas con Prome o te quedas con Crea. Y ayer dije Prome, hoy digo Crea y mañana probablemente cambiaré de idea. ¿Por qué? Porque al final me voy a quedar con la que mejor me resuelva mi trabajo. Prome, por ejemplo, tiene muchos flujos de trabajo que funcionan muy bien. De hecho, podemos sacar vídeos, podemos sacar. Crea también. El engagement de Crea para mí me parece brutal. Pero determinados flujos de trabajo me parecen muy interesantes de Prome. Entonces, ¿con cuál te quedas? Pues depende de la parte del trabajo en la que esté haciendo, de donde quiera hacer más énfasis y a lo mejor me tengo que quedar con las dos. Creo que, por ejemplo, Prome no puedes utilizarla de forma gratuita, creo recordar. Entonces pagaría Prome y intentaría utilizar la versión gratuita de Crea en el caso de que solo pudiese utilizar una. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Sé que es un tema muy difícil, que además es de turras, de, de que, bueno, pues las cosas no son fáciles y hay que avanzarlo y que os haya interesado. Cualquier cosa que os interese aprender, dudas, preguntarlas, que estaré siempre dispuesto a echaros un cable. Chao, chao. Hasta luego.